Hace acto de presencia el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro del Poder Popular para la Defensa. Distinguidas damas, honorables caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la conferencia sobre el ajedrez geopolítico mundial, a la consolidación de una tripolaridad. Les transmito un abrazo a cada uno de ustedes con la alegría que me da después de estar aquí en estos espacios académicos de nuestra Universidad Militar Bolivariana. Quiero primeramente transmitirles un saludo del presidente Nicolás Maduro, nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y bueno, como les digo, pues venir aquí a estos espacios me llena de alegría, me llena de entusiasmo, porque están las generaciones aquí, oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que están ya rumbo a asumir el mando de nuestra institución, que es una institución inextinguible. Si alguna institución tiene vigencia y cobra cada día más vigencia en el mundo entero, es la Fuerza Armada de Venezuela, No es porque a mí me provoque, decir eso, porque soy soldado, pues. Ahí está una historia completa que habla por nosotros, una historia completa de hace 200 años que habla por nosotros, y que nosotros lo que hemos hecho es, en estos tiempos, es dignificar esa historia con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con nuestra convicción, con nuestra defensa, ultranza de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de nuestra venezolanidad, de nuestra dignidad. Todos los días la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dando los pasos que tiene que hacer, el despliegue que tiene que estar en permanente despliegue para defender a esta patria en todos sus costados, Así que bueno, estar aquí en esta casa de la moral, de la razón y la acción, ¿es correcto, no? Sí. Dice moral, razón y acción. ¿Qué cosa puede salir, qué otra cosa puede salir de aquí, de estas aulas, entonces, sino una verdadera calidad? Siempre ando preguntando por allí por la calidad, verlos a ustedes aquí, señores profesores, verlos todos ustedes, me alegra mucho porque siempre ando preguntando por la calidad de la universidad, el nivel de exigencia de la universidad, el nivel de compromiso de nuestra Universidad Militar, Nobel Universidad, una muchacha que todavía está dando sus pasos, pero yo me atrevo a decir con mucha humildad, como siempre lo hago, la Universidad Militar Bolivariana ha dado pasos agigantados para colocarse en una posición de prestigio ya nacional. Bien colocada está la Universidad Militar Bolivariana de nuestra Fuerza Armada, bien colocada. Y así tiene que ser pues. Nuestra universidad tiene que ser un ejemplo para todos. Y de la Fuerza Armada Bolivariana debe haber un ejemplo para todos. Siempre lo digo. Si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un subsistema de salud, ese subsistema de salud tiene que ser ejemplo para el Sistema Público Nacional de Salud. Si la Fuerza Armada tiene un subsistema de Contraloría General, ese subsistema de Contraloría General tiene que ser ejemplo para la Contraloría General de la República. Si la Fuerza Armada tiene un subsistema judicial, de sus jueces, de sus magistrados, de defensa pública,
de fiscales, de justicia. Ese subsistema tiene que ser ejemplo para el resto del sistema de justicia nacional. Así tiene que ser. Y de aquí, pues de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe emanar todo eso. Todo eso. Así que bueno, me siento muy contento de venir a compartir con ustedes un rato. Sentía la necesidad, bueno, ya van rumbo a julio ya, a las graduaciones, a la presentación de tesis, y espero pues que esto que voy a compartir con ustedes también contribuya para algunos tesistas y complementen pues también toda su información que están preparando para sus respectivas graduaciones. Y bueno, los que continúan, los distintos programas de doctorado, los distintos programas de maestría que estamos conduciendo. Bienvenidos todos, pues, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de matemáticas. Vamos a hablar hoy de matemáticas. Matemática necesaria, pues, para todos. ¿Tiene alguien alguna idea de lo que esta fórmula significa? ¿Alguien que tenga alguna noción de esta fórmula? Es muy sencilla. ¿Ah? Tiempo, espacio, hablan de espacio, física también. ¿Es matemática, es física, es química o qué? Bueno. Al final veremos, pues. Al final de la clase de matemática que vamos a dar, veremos qué significa esta fórmula. Pero bueno, he venido realmente a hablar de algo que yo denominé tesis, antítesis y síntesis del ajedrez geopolítico mundial a la consolidación de una tripolaridad. Así lo he denominado esta conferencia que vengo a compartir con ustedes. Saben ustedes pues que la tesis hegeliana, el método científico de Friedrich Hegel, filósofo humanista de origen alemán del siglo XIX, que hablaba del desarrollo de la historia con posiciones opuestas, produciendo ideas y argumentos que producían un proceso dialéctico, ¿no? A través de una tesis, un planteamiento ya razonado, ya analizado, ya confrontado, un planteamiento llamado tesis, se le opone una idea o un argumento que pudiésemos llamar la antítesis, y de ese proceso dialéctico de argumentos y de ideas saldría pues un proceso de síntesis, que al mismo tiempo se convertiría en una tesis nuevamente, y el proceso de evolución continúa. El proceso de la dialéctica hegeliana, El proceso del materialismo dialéctico también es otro proceso pues, filosófico, otra corriente filosófica que nos permite también razonar ideas, pensamientos, los fenómenos de las sociedades, del pensamiento humano. Ambos métodos son muy aplicables para hablar de la conformación del nuevo orden mundial, El nuevo mundo, el nuevo orden mundial que se está ahorita construyendo, se está alejando a pasos agigantados de lo que pudiese ser ya una teoría. Eso ya teoría, ya pasó de largo. Ya
la construcción de ese nuevo orden mundial es una práctica, es una realidad práctica, es una realidad práctica. Ahora, bueno, todos necesitamos, todos queremos que ese nuevo orden mundial sea en base a la multipolaridad, para que sea justo pues el universo, como decía Bolívar, el equilibrio del mundo, el equilibrio del mundo, como decía nuestro comandante Chávez, pues el mundo multipolar, multicéntrico. Pero yo les digo algo, yo veo y le hago seguimiento muy humildemente a todo lo que acontece en el mundo, cuando me queda tiempo por allí, veo que el mundo en principio será la construcción de un mundo tripolar o sencillamente no será. Sencillamente no será. Tripolar o no será. Es mi tesis. Es mi tesis. Es mi tesis. Ahora, ¿en qué baso yo? ¿En qué baso yo esa tesis? Bueno, hay algo por allí que yo escribí en un librito que se llama Geopolítica Multipolar a 20 años del 13 de abril, hace ya 3 años, de estas conferencias y estas cosas que ando por allí también. Durante la pandemia, como el horario lo trastocamos, yo me puse también en las mañanas, uno se ponía a tomar notas, fichar cosas, informaciones, y bueno, total que bueno, terminé completando unas ideas en este pequeño libro, y baso este constructo geoestratégico del mundo tripolar en el triángulo de estabilidad estratégica, o de la estabilidad del terror, como decía Buffret, la estabilidad del terror, la estabilidad estratégica que nos dice en un triángulo de lados y ángulos desiguales, no iguales, nos pone allí las 3 grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, China, y nos señala allí la relación simétrica o asimétrica del poder atómico. Aquí no estamos hablando de poder interno, de Producto Interno Bruto, no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando de los chips, no estamos hablando de nada, estamos hablando del poder, el verdadero poder, que en este caso es el poder de destruirnos a nosotros mismos, de llegar al holocausto, pues, de llegar al holocausto. Ese poder, esa vuelve atrás, ese triángulo, bueno, nos dice pues la disuasión simétrica que existe entre Estados Unidos y Rusia, la disuasión asimétrica que hay entre Estados Unidos y China, y una disuasión latente allí entre Rusia y China. Son los 3 que se pueden sentar, los grandes, que se pueden sentar y decidir el destino del mundo, llegado el momento de no ponernos de acuerdo en la consecución de un nuevo orden por la vía pacífica hacia un mundo, repito, multipolar. La pirámide del poder, segmentada en paraguas, fíjense, estamos hablando del poder atómico. Estas son variables pues para medir el poder de una nación que entra allí en el juego de la nueva distribución, digámoslo así, del planeta. El poder atómico, el poder económico, financiero, el poder energético, muy importante, y el poder tecnológico que bueno, que ya despunta también. Todo ese sistema impuso un sistema globalizado y financiero y unipolar que ha imperado por más de 35 años a la caída del muro de Berlín. Era la señal prácticamente inequívoca. Allí están los países como están
más o menos priorizado en cada uno de esos paraguas. Digo paraguas porque dan una sombra, especie de una sombra. Bueno, de haber finalizado la Guerra Fría, pues que sostenía el sistema bipolar con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la cual ustedes saben, pues desapareció como adversario para dar paso a el mundo unipolar que estamos todavía transitando y recorriendo. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo suceder esto? La causalidad sucede a partir de 3 eventos nodales para producir el efecto que enfrenta la unipolaridad, dando paso al proceso de desglobalización. La primera es la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en diciembre del 2001. Fíjense bien, estamos hablando del 2001. La segunda es la quiebra del banco Lehman Brothers, ustedes lo recuerdan, en el año 2008, que produjo aquella crisis financiera mundial, alimentaria, financiera, y que de allí pues en adelante, ya lo vamos a desarrollar, en adelante, bueno, empezó el movimiento tectónico del nuevo orden mundial. Y la irrupción, tercero, de Rusia con sus misiles hipersónicos en diciembre del 2017. Esos son 3 momentos nodales, digámoslos de esa manera. Vamos a hacer un breve pasaje, una breve revisión de cada uno de ellos. En cuanto a la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, hay que destacar que el florecimiento de la economía china ocurre a partir de un error de cálculo estratégico de los entonces diseñadores, aquellos diseñadores, pensadores de la diplomacia y de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que han sido los últimos del imperio norteamericano. Me refiero a uno que recién falleció, Henry Kissinger, quien en los años 70, en conjunción con el entonces presidente Richard Nixon, diseñaron el magistral ardid de ganarse a China para evitar que se unificara la URSS, logro que, como todos sabemos, fue alcanzado impecablemente. El segundo fue el también conocido Besnier Brzezinski, quien en 1999 lanza su libro El Gran Tablero Mundial, así lo llamó, El Gran Tablero Mundial, donde plasma el escenario basado en la posible pérdida de la hegemonía estadounidense ante el factible despertar de la unión que conformaría el dragón euroasiático, China, Rusia, que como recordarán quienes hayan leído mi primer libro, de la escalada de Tucídides, fue el motivo de la portada, pues esa portada que parece un dragón es la conformación de todo lo que sería el poderío euroasiático ante una nueva coyuntura internacional, el dragón euroasiático. Ellos lo hicieron suponiendo que al incrementar la bonanza económica, me refiero al ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio y la expansión de la industria en el país asiático, darían paso a una clase media poderosa en China que procuraría desmarcarse en del modelo democrático, en un modelo democrático, impidiendo pues que Rusia y China se aliaran. Una falla en el cálculo, sencillamente basada en los fundamentos de la promocionada democracia neoliberal de hoy, hipotéticamente perfectible desde que Clístenes de Atenas, en el siglo VI a.C., desarrollara este sistema político, pero que hoy llamamos
tristemente, democracia neoliberal. Neoliberal. Es el proyecto que es el producto que quiere Estados Unidos venderle a todo el mundo, pasándole por encima a civilizaciones, a modos de pensamiento históricos, civilizatorios y de años. Es un secreto a voces, pues, que el pueblo chino profesa, pues, las enseñanzas de Confucio, enseñanzas del maestro que fueron oficializadas, estableciéndose como la corriente de pensamiento más popular de los siguientes 2000 años. Confucio. Por eso, cuando se funda el Partido Comunista en 1921, atraídos por el texto de Marx y Lenin, a propósito de la revolución bolchevique en Rusia, sus ideales no eran del todo ajenos al pueblo chino, no eran ajenos, pues, se parecían, pues, había una similitud, habituado a ser un ente social y comunitario. Si uno se pone a leer ahorita Xi Jinping y los postulados del Partido Comunista Chino, allí está, pues, el sentido social y comunitario de su socialismo con particularidades chinas. Los postulados del conflicto se basarán, del conflicto, pues, de Confucio, me refiero, de Confucio, en las ideas de Confucio, se basarán en el arte de gobernar al fusionar lo público con lo privado, cuya armonía determina la subordinación gobernante-gobernado, donde cada individuo es parte de un engranaje. Un deber ser en comunidad, pues, deber ser en comunidad. Es lo que estamos tratando nosotros de construir aquí con nuestra democracia directa, participativa, protagónica, que no permite otra manera de gobernanza. Por este motivo, debe servirse, como decía Confucio, para que quede claro, debe servirse en primer término con soberano respeto. Ahí está la línea de mando, pues, y la lealtad. Soberano respeto a aquel que es el primer dominador, conductor del destino de su pueblo. Ahí está la esencia del modelo chino y de su socialismo con particularidades chinas, basado en las ideas de Confucio. Desde luego, pues, una cosa llevó a la otra, porque el efecto que sí ocurrió en China fue que se disparó el Producto Interno Bruto. Repito, con la entrada de la Organización Mundial de Comercio se le disparó el Producto Interno Bruto. Eso lo tuvieron en resistencia en muchos años, como ustedes saben, pero finalmente, bajo la estrategia y bajo el falso cálculo de los gringos, bueno, dieron ese paso y se disparó China, pues. Producto Interno Bruto, llegando al día de hoy a escoltar de segundo, pero muy de cerca, a los Estados Unidos, como ustedes pueden ver allí en esa lámina. Pero no obstante, en el Producto Interno Bruto de paridad del poder adquisitivo, que es otra cosa, Producto Interno Bruto de paridad del poder adquisitivo, ya se colocó en el primer lugar, invirtiendo las posiciones. China de primero, Estados Unidos de segundo, y con una diferencia apreciable. O sea que la ecuación funcionó perfectamente hasta la creación de una clase media poderosa, porque hay una clase media poderosa en China, pero la idea aquella de vender el modelo democrático neoliberal de la democracia occidental, eso, por supuesto, fracasó. Eso, por supuesto, fracasó. Ahora bien, en cuanto a la quiebra del Lehman Brothers, a partir del estallido, pues, de la burbuja inmobiliaria que llevó a la quiebra a casi todo el sistema bancario en el mundo, los mayores compradores de los bonos del Tesoro estadounidense, fuera del ámbito de la anglósfera, como China, como Saudi Arabia, como Rusia, entre otros, decidieron decir, bueno, desmarcarse, pues ya hasta aquí. No vamos a seguir aquí, estar reflotando bancos en Estados Unidos, a estar haciéndole el juego financiero
corrupto a los Estados Unidos, y a partir de ese momento, de ese quiebre y de esa crisis económica, bueno, comenzó, repito, los movimientos tectónicos en el año 2008 para reconfigurar el nuevo orden mundial. Era el punto de inflexión de quienes, hartos de la estafa financiera recurrente de los Estados Unidos, ya no estaban dispuestos a ser ellos los que avalarían la crisis, eso, repito, de estar reflotando bancos y alcahuetear la corrupción en Estados Unidos, de ese sistema. Pues. Fue a partir de ese momento que propiciaron la determinación de precipitar, de acelerar un nuevo orden de cosas en lo económico, un nuevo orden de cosas mundial. Fueron esos vientos que trajeron la tempestad que gestó el nacimiento de los BRICS el 18 de junio del 2009. Fíjense bien, ¿no? 2009, la quiebra del Lehman Brothers, 2008, viene el desmarque, 2009 viene la idea de los BRICS, que se venía pensando, pues, de los BRICS, conformado por un grupo de países que buscaba ampliar su cooperación multilateral y así hacer frente al orden mundial dominado por los Estados Unidos por el llamado G7, el conocido grupo G7. Aquí están el grupo de los BRICS, aquí faltan banderas, pues, y allá también en el grupo de los 7, también ahí faltan banderas, pero queremos reflejar allí los dos grupos. En la búsqueda de una salida digna, comienzan a romper viejos pactos que hacían de los Estados Unidos una hegemonía absoluta y se dispusieron a organizarse para apuntalar nada más y nada menos que la desdolarización, así como desprenderse del poderoso sistema de control bancario SWIFT. Ustedes lo saben, ¿no? El SWIFT, que permite amarrar todas las transacciones bancarias internacionales y sacar del juego a quienes ellos les dé la gana, pues. Sacar de juego al que les dé la gana de sacarlos de allí, que domina, es un instrumento dominado por los Estados Unidos, bueno, no puede hacer transacciones por allí. Allí estamos nosotros metidos en esa lista, los designios del imperio. La expansión de este bloque económico en proceso hoy, los BRIC Plus, aunado a la operación militar especial en Rusia, 2022, en Ucrania, a partir de ese año, descolocan y sacuden las instituciones obsoletas, como la ONU, como la OTAN, como la Unión Europea, como los mismos cimientos democráticos de los Estados Unidos. Por eso, dentro del ámbito geoestratégico, Trump amenazó en enero pasado a los países miembros de los BRICS con imponer aranceles hasta del 100% si crean una nueva moneda, y afirmó que se despedirán pues de lo que ellos llaman la maravilla económica de los Estados Unidos si no apoyan el dólar. Dólar que, por cierto, había dejado de serlo, de estar respaldado por el oro desde hace mucho tiempo, después del anuncio de Richard Nixon, por allá por los 70. Pero Trump anunció con un tuit o un post en su red social Truth Social Media, anunció el mismo día de la muerte del Papa, fíjense lo que puso, ¿no? Quien tiene el oro establece las reglas. ¿Qué querrá decir ese hombre con eso? Cuando sabemos que la economía mundial se mueve con la impresión diaria de billetes verdes para distribuir y para el sistema aéreo que existe, económico, financiero en el mundo hoy en día, a través del dólar. ¿Qué quiso decir ese hombre cuando dice que las reglas las establece quien tiene el oro? Bien pudiésemos interpretar que la era del papel, de la impresión, llegó a su fin, no sé.
De verdad que no lo sé. Ahora bien, respecto a los BRICS, permítanme hacer un pequeño inciso aquí. En el interín, el presidente Maduro espera que se despeje el camino para el ingreso de Venezuela a los BRICS, luego del increíble veto que le hizo Brasil, pues, para impedir su membresía, acto que ya se considera un error histórico. El presidente Maduro consideró que debe pasarse la página, se pasa la página diplomáticamente y aspira pues que en la próxima cumbre de los BRIC Plus, ahora en julio, en Río de Janeiro, bueno, Lula enmiende su error. Ahorita se acaba de hacer la cumbre de los cancilleres de los BRIC, acaba de terminar, de los cancilleres de los BRIC. Por estos acontecimientos, cuando Rusia irrumpe en Ucrania, los poderes fácticos y hegemónicos se descuadernan pues aquellos paraguas, pues el atómico, descuaderna el financiero, el energético, el tecnológico, y determinan el orden jerárquico de las potencias y el mundo globalizado comienza a desinflarse. Por una parte, la Federación Rusa, a la llegada de Vladimir Putin, por allá por los años 2000, quien había internalizado a no repetir la ingenuidad de quienes les antecedieron, Mikhail Gorbachev y Boris Yeltsin, a no repetir esa ingenuidad. El hombre se propuso rescatar la otrora fortaleza rusa, amparándose en conquistar la primacía. Fíjense en qué se centró el hombre: la primacía del poder atómico y volver a nivelar las cargas. Una cuestión que logró con la fabricación de los misiles hipersónicos. El Kinzhal es un misil que traduce daga en español, la daga. El Kinzhal fue el primer misil hipersónico de lanzamiento aéreo con capacidad nuclear, cuya característica principal es que tiene un alcance de más de 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros. Velocidad Mach 10, es decir, más o menos unos 2.5 a 3 kilómetros por segundo. Y la capacidad de realizar maniobras evasivas a lo largo de su recorrido. El Kinzhal entró en servicio en diciembre de 2017 y es una de las 6 nuevas armas estratégicas rusas presentadas por el presidente Putin el 1 de marzo del 2018 en una tremenda rueda de prensa con un acto bellísimo donde presentó pues todo su arsenal, la capacidad hipersónica de Rusia, hasta que ahorita en este conflicto, durante el conflicto con Ucrania, produjo el misil Oresnik. ¿Recuerdan? El Oresnik, que fue probado aquí con Ucrania, pero sin ojivas nucleares. Lo probaron sin ojivas nucleares, solamente un acto disuasivo. Esa es la última, pues, el Oresnik, conocido. Pero preguntamos, ¿cómo se llegó aquí? ¿Cómo se llegó aquí? Luego de que Putin intentara ingresar a la OTAN, esto es un dato que mucha gente desconoce porque ciertamente Rusia, mismo Putin, pidió ingresar a la OTAN a los principios de los años 2000, cuando él se hizo del poder. Una institución que debió desaparecer a la caída de la URSS y que por el contrario permaneció allí con el simple misión, la simple objeto de acabar con Rusia cercándola por el sur, cercándola por el este. Moscú no tuvo otra opción sino que reaccionar. Y ustedes saben pues cómo se fue expandiendo la OTAN
en los últimos 15 años, groseramente hacia las fronteras de Rusia, y bueno, es un asunto de vida o muerte, como decía Sun Tzu en la guerra. La guerra es un asunto de vida o muerte, de existencia. Entonces, el hombre se puso en una del poder atómico para poder hacer frente a esa intención ya deliberada. Repito, una institución que debió haber desaparecido después de la caída del muro de Berlín. Tampoco fue aceptado en la Unión Europea, no sin antes sumarle todo lo que hizo Estados Unidos, Occidente, para darle el golpe de Estado, lo que llamamos el Euromaidán, en aquella fecha del 2014, para cortar los lazos entre Víktor Yanukovych, que fue el que derrocaron, cortar esos lazos de Ucrania con Rusia, con Putin en este caso. Entonces, no me da risa porque yo las traigo aquí porque aquí también han tratado de hacer lo mismo, de engañarnos como unos estúpidos. Fíjense, las galletitas repartidas por la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland. Podemos decir que es una criminal, pero fíjense, ¿no? Repartiendo galletitas a los manifestantes en la Plaza Maidán, allá en Kiev. Líder abanderada del golpe. Han traído al pueblo ucraniano muerte, división, miseria, caos por completo. Nuland, Victoria Nuland, tiene una deuda pendiente con el mundo, por ser una de las responsables de cientos de miles de muertes, promotora de conflictos en medio planeta durante los 30 años que trabajó para la Casa Blanca, destacando las guerras en Libia, Siria, Irak, Afganistán. Pero la peor hazaña ha sido esta, pues Ucrania, ha sido la desestabilización de Ucrania. Por eso quedará para la historia su imagen repartiendo galletitas entre los participantes de las violentas protestas de la Plaza Maidán de Kiev. Una cosa increíble, dirigida directamente por el imperialismo norteamericano. Hoy Ucrania, bueno, está en un callejón sin salida, un saldo trágico, con la muerte de la gran parte de su población, con la huida de 12 millones, más de 12 millones de personas a otros países, un proceso migratorio importante, con una ruina total del país, con el tema de la corrupción campante, es uno de los países más corruptos históricamente, pero bueno, ahorita con todo el billete que le dieron, se exponenció la corrupción, con la quiebra, por supuesto, de su economía y con una total dependencia de las limosnas occidentales. Sin salida, callejón sin salida, ustedes lo han visto ya por allí. Vieron la entrevista de Zelensky con Trump en la Casa Blanca y han visto el desarrollo de todo este proceso negociador de estos últimos días. Se les prometió ser libres, se les prometió entrar en la Unión Europea, se les prometió entrar a la OTAN, se les prometió tener más soberanía. ¿Y qué tienen ahora? Solo promesas, solo promesas, palabras vacías que evidencian que todo ha sido un verdadero teatro, lamentablemente. Es entonces cuando la Federación Rusa, por boca de Putin, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, eso se hace todos los años, pero esto fue en el 2007, usó en su discurso, ya con el panorama claro, en su discurso, para expresar puntos significativos de la dirección futura de la política exterior rusa.
considerado el primer hito de enfrentamiento entre la OTAN y Rusia. El primer hito de enfrentamiento, esa declaración que dio en Múnich, en la conferencia de Múnich en el año 2007. En su intervención, Putin condenó firmemente los esfuerzos de Estados Unidos por mantener el mundo unipolar, criticó el acercamiento de la OTAN hacia sus fronteras, como ya lo mencioné, la configuración del sistema internacional, del nuevo orden mundial, invitando a la reflexión para evitar llegar a la extrema ratio, pues, de defender su espacio vital a riesgo de desaparecer ante la amenaza occidental que tenía enfrente. Ante tanta evidencia recolectada y sin avisorar una salida alguna, bueno, Rusia no le quedó otra cosa sino ejecutar el 22 de febrero del año 2022 la operación militar especial en Ucrania, provocando pues el deslave mundial y contribuyendo al desideratum que se viene construyendo de la consecución del nuevo orden mundial que estamos presenciando en este momento. Operación militar especial. El actual, bueno, he hecho este recorrido utilizando la dialéctica hegeliana, visualizando la tesis y la antítesis. Abordemos ahora la síntesis, ¿no? La síntesis, vamos a abordar la síntesis ahora. El actual presidente de los Estados Unidos, convertido, según esta diputada de origen cubano, María Elvira Salazar, en el nuevo sheriff del condado, en tan solo 4 meses de gestión ha interpretado la lectura de los acontecimientos y ha decidido patear el tablero de ajedrez para ver con cuántas fichas se queda Trump del conflicto de Rusia con Ucrania. Ya lo vamos a ver, ya vamos a ver también de esto un poquito más adelante. El hombre anda, bueno, buscando todo lo que pueda ser posible. Es una de las cosas que no ha podido lograr, de tantas promesas que hizo, que tantas ha cumplido, ¿no? Prácticamente las ha cumplido casi todas sus promesas electorales. Esta se le ha puesto difícil. En realidad, cuando los Estados Unidos se da cuenta a mediados de los años 80 que puede perder su hegemonía frente a la Unión Euroasiática, pone pues sus bardas en remojo. Entiende que su partida de defunción está escrita en la dimensión demográfica de la Unión Sino-Rusa. Fíjense, ¿no? Todo el espacio territorial que ocupa la Unión Sino-Rusa, y además de eso, todo el potencial de tierras raras que hay allí, todo ese potencial. Bueno, ahí ya lo hizo, ya lo logró todo el tema de las tierras raras con Ucrania. Pero todo eso es tierras raras, un potencial para el desarrollo futuro, pues, de la humanidad, y para también mantener el poder como elemento de poder. Por eso Trump fundamentalmente es ruido, pero básicamente es la segunda parte de Joe Biden, de la segunda parte. No es verdad que exista una estrategia distinta, en dirección contraria, distinta desde el punto de vista de seguridad internacional. Sino es un tema de estilo de los partidos demócrata y republicano. Ahí lo que hicieron fue buscar a Donald Trump para que él se enfrente todo ese tema de estilo, pues que un demócrata no hubiese hecho.
Un demócrata no hubiese hecho, uno del Partido Demócrata no hubiese hecho lo que está haciendo Donald Trump en este momento. Pero la dirección estratégica, de seguridad estratégica de los Estados Unidos sigue siendo la misma. Entonces, es la misma, pues, de Bill Clinton, la misma de Barack Obama, la misma de Biden, solo que, repito, es un tema de estilo de partido. De tal suerte que le han dejado al nuevo sheriff del condado el trabajo sucio para que se encargue, pues, con los aliados y no aliados de ajustar su economía puertas adentro, en un intento de mantener, aunque sea una alicuota, pues, una cuota aparte de la hegemonía. De manera que no nos equivoquemos. Lo que está en juego en el desenlace de la guerra de Europa del Este, Rusia-Ucrania, no es quién va a ganar eso, no es quién va a ganar la guerra allí, en el territorio, sino es el destino de un nuevo mundo estable a partir de allí, de un nuevo mundo estable que, de llegar a un acuerdo, evitará, pues, la opción, como lo dijimos al principio, del poder, el máximo poder, la opción de los botones nucleares que tienen estos tres caballeros y que los secundan, bueno, la India, Francia, Reino Unido, etcétera. Entonces, eso es lo que está en juego. No es quién va a ganar, ya eso definitivamente está definido, valga la redundancia, eso ya está definido en el territorio militarmente. Mucho se habla de la multipolaridad, que sería en justicia, pues, el modelo a seguir, pero lamentablemente la pirámide del poder, impone la fuerza del paraguas atómico que impide sentar a todos en la misma mesa. Solamente los grandes son los que se sientan en esa mesa, los grandes. Posiblemente dentro de unos 10 años, por allá la India pueda acceder a un puesto. Los demás no tendrán otra opción sino arroparse o dejarse arropar por la influencia de estos tres grandes en el abrigo de Occidente y del dragón euroasiático. Adicionalmente, concurre el agravante de que, al no resolverse la guerra en Ucrania, los puntos más calientes, véanlo allí en el mapa, los puntos más calientes del mundo, del planeta, se vuelven a encender con diabólica crueldad. Todos esos puntos. Por una parte, el Medio Oriente, ¿no? A propósito del conflicto entre Israel y Palestina, que se ha extendido a Irán con la yunta de Estados Unidos e Israel, ¿no? Causando una hipersensibilidad en el Medio Oriente, en el Golfo Pérsico específicamente, y el Mar Rojo, ante la posibilidad de detener el paso de mercancía y de petróleo por ese canal, que ustedes saben es vital para la economía mundial, y poner en asfixia al mundo. Mientras que Europa invoca los tambores de la guerra con una falsa idea, a mi parecer, de enfrentamiento con Rusia, más como un desespero, pues, por resolver la tormenta económica que tienen adentro. Tienen una verdadera tormenta económica Europa en este momento, que está llena de contradicciones, que más bien se trate de, en el fondo, de prepararse para una ofensiva rusa, para detener una ofensiva rusa que, a mi parecer y entender, está muy lejos de ocurrir. En el interín, Estados Unidos, China y Rusia deciden posicionarse definitivamente en el planeta, reconquistando territorios
que consideran vitales para la consolidación tripolar del nuevo orden mundial que está por definirse. Pero antes de que Xi Jinping se posicione de Taiwán y parte de los mares de China, ahí no faltaría un mapa allí realmente para recuperar el Indo-Pacífico, recuperarlo, porque eso está bajo dominio de los Estados Unidos. Putin consolida el corredor que cubra la zona del Donbass, Crimea, y así controlar gran parte del Mar Negro, y Trump ocupe desde el Canal de Panamá, pasando por México y Canadá hasta cogerse Groenlandia, es necesario explicar en qué consiste la verdadera lucha. Antes de que eso ocurra es necesario que expliquemos algo aquí. ¿En qué consiste la verdadera lucha geopolítica? Que no es otra que el control de las rutas comerciales que permitan, primero, por una parte, que Rusia pueda acceder con su gas y su petróleo al mercado, aprovechando cuando llegue China con su ruta de la seda a distribuir sus productos de la 5G, de la tecnología 5G a Europa y al resto del mundo, conquistando la era de todo aquello que se llama el Internet de todas las cosas, todo Internet, Internet de todas las cosas. En tal sentido, Estados Unidos pretende posicionarse geoestratégicamente para impedirlo. Perdón. Obstaculizando la concreción de las rutas de la seda, pero ¿cómo puede hacerlo sin desatar el nudo que representa la alianza esa fuerte que se ha formado entre Rusia y China? Que es un hecho, pues. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo sin desatar ese nudo? Todo lo que intentaron en los años 70 de dividir a la Unión Soviética, de China, todas esas estratagemas que utilizaron, pero ¿cómo hacerlo ahora? ¿Cómo hacerlo con esa fortaleza que está allí? Luce poco probable que Trump logre, a pesar de que creyendo que ser el tercero en discordia y negociando con Putin, lo pueda alcanzar. La mala noticia es que los pactos entre esos dos colosos que están allá, a la derecha, Xi Jinping y Putin, bueno, los comprometen pues demasiado, los compromete demasiado. Representan inversiones astronómicas que van escoltadas por el poder atómico ruso, por una parte, y la solvencia económica de China, cuyos intereses, lejos de fragmentarse, siguen alineándose con precisión estratégica. En este sentido, los tres grandes proyectos, escúchese bien, tres grandes proyectos que mueven fichas en ambos bandos del tablero, anticipan jugadas que impedirán lograr objetivos puntuales. No obstante, la comunión entre Xi Jinping y Putin, que fuera pactada hace casi ya un año, ya en mayo del año 2024, en la tercera visita que hizo Putin a China, una visita sin precedentes, pues, blindan la imposibilidad de deshacerlos, lo blindan indefectiblemente. Esos proyectos o esos grandes proyectos son, por una parte, la ruta de la seda ártica, por una parte. La otra es el proyecto del río Tumen. Y la otra es sencillamente la concreción de la ruta de la seda terrestre a través de Irán. En cuanto a la ruta de la seda ártica,
se abre un corredor que en la medida del cambio climático se encargue del deshielo, lamentablemente también progresivo de estas aguas, reducirá en un 40% el tiempo que se tarda por la ruta del Canal de Suez. Imagínense ustedes, el 40% del tiempo, por ser uno de los puntos más calientes pues, del planeta, el Canal de Suez. En este proyecto conjunto de la ruta de la seda ártica, se pone a disposición su territorio, Rusia, bueno, pone a disposición su territorio, la vasta experiencia que tiene en esa área, en condiciones extremas de navegante en el glaciar, su flota de barcos rompehielos y su puerto clave, que es el puerto de Sabeta. Eso lo pone allí Rusia, eso está allí pues, Rusia. China, por su parte, pone la financiación, pone la tecnología, pone la iniciativa de la ruta de la seda y pone también brutalmente el transformar. Imagínense lo que sucedería de transformar esa ruta del Ártico y darle preeminencia al dragón euroasiático en el tablero geopolítico global. Imagínense ustedes el poder de controlar esa ruta de la seda marítima por el Ártico. Por eso Trump insiste en tragarse a Groenlandia, no solamente por todo lo que tiene Groenlandia, sus tierras raras, su petróleo, todo lo que tiene desde el punto de vista de riqueza, sino que allí terminaría básicamente el control final de esa ruta glaciar de la seda, ya que por el Indo-Pacífico Estados Unidos tiene hasta ahora control absoluto. Pero por allá, esto es una de las razones geoestratégicas con el tema de Groenlandia, geoestratégicas, más allá de la riqueza, repito, de ese territorio. Es la misma estrategia que pretende aplicar con el Canal de Panamá. Pues si lo lograra recuperar, le impediría prácticamente a China, bueno, pasar del Atlántico al Pacífico. Ese tema del Canal de Panamá está allí, pues, está allí. Y ustedes han visto la grosería imperial de los Estados Unidos de cómo exigir incluso que ninguno de sus barcos pague lo que tiene que pagar, pues, para pasar por el canal. Una cosa grosera. Y todas las transnacionales, BlackRock tratando de comprar puertos allí en el canal, etcétera, todo lo que está haciendo para controlar el canal. Por eso China, previendo ese escenario, picó adelante con su paciencia y su inteligencia y su serenidad, picó adelante instaurando una ruta expedita por el Pacífico, desde Shanghái hasta el puerto de Chancay, en Perú. Lo vimos hace algunos meses atrás, inaugurando eso el Xi Jinping, presente allí en ese puerto. Construcción que ya fue pues inaugurada, está puesta en funcionamiento, con el objetivo de conectar a Sudamérica y establecer en su segunda fase una vía férrea transamazónica a través de Brasil, garantizando un puente directo desde el Pacífico con su más importante aliado y proveedor de productos agrícolas. ¿Qué tal? Con estas jugadas, ambos países no solo diversifican las rutas comerciales, sino que reconfiguran prácticamente las rutas de comercio marítimo, rompiendo la dependencia de aquellas pues dominadas por Occidente, pero a su vez también debilitan el estrangulamiento de tradicionales pues de canales como el de Suez,
¿verdad? Y el estrangulamiento, por supuesto, del Canal de Panamá, colocándose prácticamente frente a una era nueva de conectividad, una nueva arquitectura de conectividad planetaria, prácticamente. Vámonos para el segundo proyecto, que es el proyecto del río Tumen. El proyecto de cauce del río Tumen, el cual discurre desde la frontera entre China y Corea del Norte hasta el sureste de Asia, o al revés. Involucra la unión de estos tres países, con la particularidad que desemboca en el Mar del Este. Esto lo que hace es, este río es una puerta de control prácticamente al noroeste de Asia. En el pasado esto fue motivo de discordia entre China y Rusia, pero eso fue ya prácticamente desactivado. Hay un gran acuerdo allí para explotar esa potencialidad que les da el cauce del río Tumen para acceder a áreas geoestratégicas necesarias. Mientras que a Rusia el corredor le abre una puerta directa hacia el Asia-Pacífico, reforzando su participación en una región clave, por supuesto, para lo que va a ser el nuevo mundo del siglo XXI. Estoy hablando de proyectos que unen a China con Rusia, proyectos allí en vivo, en caliente, Y finalmente, la ruta de la seda terrestre por Irán configura pues la gran división del mundo musulmán, evidenciada por las eternas peleas entre Arabia Saudita e Irán, toda esa gran pelea pues de 30 años y más, unas relaciones bastante complejas, ya que iban de crisis en crisis y rupturas diplomáticas, ataques, invasiones, etc. Hoy ese peligro fue conjurado por Xi Jinping, el maestro, no sé si ustedes lo vieron, con la reunión entre los dos, entre el líder de Saudi Arabia y el de Irán, y conjuraron, pues, superaron esas tensiones. Allí están esas tensiones de manera subrepticia, pero oficialmente están superadas. Eso lo logró Xi Jinping cuando logró sentar a ellos dos para mantener esa entente, pues, en el Golfo Pérsico, aligerando la consolidación de ese hub, de esa conexión que constituye Irán, al permitir conectar la ruta de la seda para llegar a Europa, sorteando la vía marítima por el Indo-Pacífico. Está allí pues a través de Irán para llegar a Europa, y por otra parte todo lo que tiene que ver con el pase del oleoducto ruso que le llegará al puerto de Chabahar en Irán, ese hub allí, esa conexión allí, para despachar petróleo y gas principalmente a la India y el sudeste asiático. Fíjense lo estratégico, ¿no?, de la visión. De manera que el escenario feliz que se está construyendo en el marco geoestratégico de los acuerdos Saudi Arabia e Irán conspiran sencillamente por toda la calle del medio contra Occidente, contra Estados Unidos. Conspiran contra él, aunado a toda la derrota de Ucrania en el conflicto con Rusia. Bueno, bien vale la pena por parte de Estados Unidos enlodar eso, bloquear eso. Y en eso consiste precisamente la amenaza de bombardeo que está haciendo Trump contra
Irán. Tiene que romper eso de cualquier manera. Y allí lo está haciendo a través de la fuerza, amenazando a Irán y el tema atómico de por medio, el tema nuclear de por medio. Pero finalmente, ¿por qué no llega el fin? ¿Por qué no llega entonces el fin de la guerra en Ucrania? Como habíamos dicho, la promesa electoral de Trump de finiquitar en 24 horas, así lo dijo. Me siento en la silla oval, en el despacho oval, y en 24 horas acabo con esa guerra en Ucrania que no ha debido suceder. Así lo dijo. No ha podido ser. No ha podido ser, pues él pensó que le iba a ganar la batalla a Putin, quien resultó definitivamente mucho más astuto. Ha resultado mucho más astuto que Trump en estas negociaciones finales, pues. Han hecho varios intentos. Uno fue cuando le propuso una tregua por 30 días al jugar cínicamente allí la carta de Kursk, pidiendo frente a la prensa clemencia por los soldados ucranianos después de todos los atroces crímenes que cometieron allí, todos los soldados ucranianos que estaban cercados, pero al mismo tiempo enviando financiamiento y apoyando también con inteligencia, al mismo tiempo. O sea, temas, ustedes saben, pues, tema cínico del imperialismo, ¿no? En un segundo intento, trató de persuadir a Putin de hacer un alto al fuego en el Mar Negro para que Zelensky pudiera sacar sus cereales a través del Mar Negro, por esa ruta, a lo que Rusia respondió, bueno, está bien, vamos a darle, pues, levántame las sanciones, dijo Rusia. Bueno, allí tampoco se concretó nada, allí nada salió. Nada de levantar sanciones y nada salió. Lo que pone entonces a Ucrania a los pies de Polonia para sacar sus cereales por el Mar Báltico. Por el Mar Báltico. Entonces, ahora Rusia va a proseguir hasta Odessa, que es el principal puerto de Ucrania en el Mar Negro, y así aislar totalmente a Ucrania al controlar su única salida marítima, arrojando a Zelensky, como ya he dicho, a los pies de Polonia para que saque sus productos por allá, por el Báltico. En el meantime, Trump decide someter con dos amenazas. Someter al mundo, pues, con dos amenazas. De primero, la promesa de bombardear a Irán para impedir el hub, para bloquear el hub de esa ruta geoestratégica, comercial, ¿no? De la ruta de la seda. Y de segundo, bueno, lo que hemos visto, pues, la guerra arancelaria para conseguir, bajo presión, que el mundo se enfile a sus pies, el señor Trump. No obstante, son dos cosas allí, ¿no? Una por la vía económica, otra por la vía militar. No obstante, los posibles acuerdos en Ucrania se pueden ver obstaculizados por los que algunos han considerado, unos lo llaman así, pues la mega estafa de Zelensky y los viudos de Kamala, así lo llaman, que no son otros que los 5 grandes perdedores invisibles del triunfo de Rusia ahí en Ucrania y por supuesto de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos.
Ellos son Bloomberg, la herramienta financiera, la otra es la conferencia de Davos, con George Soros a la cabeza del globalismo. El otro es el megabanco, el BlackRock, con Friedrich Merz, quien durante muchos años fue su máxima autoridad en Berlín y que ahora va a asumir pues, como primer ministro alemán. Y la banca Rothschild, cuyo otrora representante en París fue nada más y nada menos que Emmanuel Macron, antes de ser presidente de Francia. Los 5 perdedores: la megaestafa de Zelensky y los viudos de Kamala. Pero el Reino Unido ha sido el deudo más adolorido con la derrota de Kamala Harris. Pues, a pesar de que Zelensky le había ofrecido anteriormente las tierras raras al Reino Unido, recuerdan eso, ¿no? Ayer se firmó, bueno, pude ver pues ahí en la prensa, pude ver el acuerdo entre Kiev y Estados Unidos ante la presión de Trump. De repente el encuentro que tuvieron en el Vaticano lo terminaron de convencer y Kiev accedió a darle las tierras raras a los Estados Unidos en vez del Reino Unido. El gran adolorido. Gran Bretaña quedó allí pues como un falsario instigador que ha orquestado tras bambalinas el conflicto en Ucrania. Ciertamente es así. Por ese motivo Zelensky armó ese zafarrancho en la Casa Blanca y rompió la reunión con Trump porque no podía firmar lo que ya le había ofrecido a los británicos. Pero repito, creo que por lo visto, en esta reunión que tuvieron, vi que se encontraron en el Vaticano a propósito del acto fúnebre del Papa. Parece que lo convencieron allí. Hecha esta aclaratoria, bueno, abordemos ahora el otro punto, que es el tema de la guerra arancelaria. El tema de la guerra arancelaria. Antes de abordar este tema, debemos resaltar que el déficit comercial de los Estados Unidos actual conspira con el balance de su Producto Interno Bruto, absolutamente. Por cuanto a ello, habría que adicionarle la colosal deuda que tienen ellos, una cosa monstruosa de deuda, que ha venido sorteando, como ya lo he dicho, al imprimir billetes verdes y jugando pues al sub y baja de los precios de su divisa, que la devalúa cuando tiene que pagar y la revalúa cuando tiene que cobrar. Entonces, por lo tanto, los aranceles son más que un arma, es un tema, es un instrumento, es una sanción más. Es una sanción más en su intento de potenciar el interior y así recomponer su economía y su colosal deuda que tienen en gran desequilibrio. Basado en esta perspectiva, Trump, quien no tiene paz con la miseria, dio comienzo, nada más y nada menos, el mismo diario, ¿cómo se llama? Wall Street Journal, lo definió como la guerra comercial más estúpida, según el editorial de esa prensa. No obstante, pues, la batalla arancelaria terminará pasando, pienso yo, por los callos de los pies de los Estados Unidos. Creo yo que es un tiro al piso que Estados Unidos ha cometido pues con esta locura de la guerra arancelaria, de la manera como lo está haciendo incluso, de la manera como lo está haciendo, al mejor estilo Jalisco, más allá pues del nivel geopolítico. Con una gran tabla en mano, Trump dio un discurso en el día que llamó como la liberación de los Estados Unidos. En el gráfico del cartón
Pueden ver allí el cartón, mostró la relación de aranceles recíprocos, entre comillas, que desplegaría para 185 países. Los aranceles impuestos por el presidente estadounidense no se basaron en ninguna reciprocidad, ni en barreras comerciales, sino en una fórmula simple derivada del déficit bilateral de bienes. Allí tienen, pues, la clase de matemáticas de hoy, que muchos calificaron de sofisticado, aunque en esencia se trataba de una aritmética bastante básica. La fórmula puede desregularse así, fíjense. Se toma el déficit comercial bilateral en bienes entre Estados Unidos y un país X determinado, se divide por el valor total de las importaciones desde ese país. Luego eso se multiplica por 100 para obtener un porcentaje y luego eso se divide ese resultado entre 2. Finalmente, el número se redondea al entero más cercano. Vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a agarrar a China. Vamos a agarrar a China como ejemplo. Estados Unidos tiene un déficit de bienes con el gigante asiático que asciende a los 295.000 millones de dólares, frente a importaciones totales por el valor de 440.000 millones de dólares. El resultado de dividir el déficit entre las importaciones es de un 0.67. Se multiplica por 100 y nos da un porcentaje del 67%. Y al dividir ese número entre 2 y redondear, se obtiene un arancel de 33, bueno, redondeando 34%, que habría sido pues el arancel que aplicaría China. Después ustedes saben, vieron lo que pasó, pues el aumento por aquí, por allá, la diplomacia de los micrófonos por aquí, por allá, etcétera, ¿no? O sea, a decir de la mayoría de los líderes de las economías más fuertes, opinan que no es el día de la liberación, sino es el día de la recesión. A decir de los líderes, pues, de las economías más fuertes. Pero, como si las medidas no fueran cruentas, poco después del anuncio de Trump, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, le dijo al mundo: asuman calladitos, porque si no habrá represalias. Porque si las tomaban, bueno, habría pues una escalada. Así lo dijo al mejor estilo imperial, ¿no? Entonces, la guerra comercial, en las primeras de cambio, ha desatado una tormenta que ha derrumbado ipso facto, pues, todas las bolsas europeas y de Wall Street, pero en particular ha asistido a las exequias prácticamente de lo que es la globalización, al acabar con el libre mercado, con esa mano invisible del mercado que conocemos, que regula pues toda la libertad competitiva. Por eso todas las bolsas del mundo, todas se vinieron a negro, haciendo desplomar acciones de las empresas más icónicas, más importantes, las más fuertes. Y como si esto fuera poco, también ha derrumbado el marcador del barril de petróleo Brent, ha derrumbado el dólar, ha derrumbado el oro, ha derrumbado la plata,
etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos invita a preguntarnos a nosotros mismos, preguntarnos aquí, ¿será capaz de ponerse este señor en modo guerra con todo el mundo, o con más de la mitad del planeta? Entonces, para ponernos a pensar, ¿no?, que los escenarios, sabemos que la formulación de escenario tiene su técnica científica, pero ver las posibilidades, ver los escenarios, revisar los escenarios, no a lápiz alzada, mano alzada, no, formulando escenarios teóricamente científicos, escenarios optimistas, escenarios intermedios, escenarios pesimistas. Entonces parece que la derrota, así lo veo, pues la derrota respira pues en la nuca de Donald Trump. Pues mientras Estados Unidos levanta muros arancelarios, China, fíjense bien, teje una red, como lo hemos visto aquí, una red física de poder concreto. Mientras Trump anda improvisando y aplicando una ficción de simple matemática, de una fórmula matemática para calcular sus aranceles, el país asiático construye autopistas, construye trenes, aeropuertos, ferrocarriles, construye vías alternativas, cosas concretas. Para desgracia de Trump, el demoledor informe Kapler, es un informe de hidrocarburos, de análisis de hidrocarburos mundial muy conocido, el informe Kapler, dice, pasa para acá para leerlo, las amenazas de Donald Trump con respecto a Venezuela, ¿no? Las amenazas de Donald Trump con respecto al crudo venezolano son vagas declaraciones para despistar a un público que no es precisamente el que se maneja en el mundo energético, que sabe que el cese de las importaciones de petróleo venezolano supondrían un duro golpe para la estabilidad económica de los Estados Unidos. Eso lo dice el informe Kapler y eso es una realidad. Entonces Trump, a conciencia, entiende que su país necesita el petróleo venezolano. Él lo sabe. Pero la línea ahorita es la línea del derrocamiento, del golpe de Estado, del cambio de régimen forzado. Porque él sabe que las costas de Estados Unidos, ahí en el Golfo de México, lo que él llama el Golfo de América ahora, es crucial el petróleo nuestro. Su supremacía energética, para su supremacía energética necesitan el petróleo nuestro. Si se interrumpieran los flujos de crudo venezolano, como se han interrumpido a la región, sus refinerías tendrán que buscar otros aliados, otros proveedores de menor calidad, quizás menos fiables, una perspectiva pues que yo creo que sería poco deseable para ellos. De manera que esta realidad pragmática obliga a que las relaciones entre nuestros países, Venezuela y Estados Unidos, aunque históricamente tensas, estén condenadas a una negociación, a un acuerdo mutuo mínimo, en esta materia. Sentarse y negociar, como vinieron a pedir negociación cuando comenzó el conflicto Rusia-Ucrania, como vinieron representantes de los Estados Unidos al inicio de ese conflicto, aquí a hablar con el presidente Nicolás Maduro cara a cara para pedirle el ingreso, pues, y hacer licencias de petróleo a algunas empresas como Chevron de los Estados Unidos aquí en Venezuela. Entonces, a pesar de esta realidad,
Trump, en medio de su mar de contradicciones, canceló de manera humillante, ustedes saben, todas esas licencias al llegar, todas esas licencias las canceló, pero según, bueno, Chevron sigue allí, pero está bloqueado por los Estados Unidos. Está claro pues que la determinación de patear los acuerdos estaba contenida, todos estos acuerdos de negociación, estaba contenida en la hipotética firma de Zelensky de ceder la mitad de su petróleo y de su gas ucraniano, pero como no se ha resuelto el tema, vuelve otra vez el tema con Venezuela. Todo se derrumbó por allá, todo está derrumbado por allá, volvemos otra vez a mirar para acá. Pero ver, Trump, que eso allá en Ucrania no se da, bueno, eso puede presionar a Teherán sentenciando que no se puede tener armas nucleares, o sea, presionar la otra forma de acción que tiene militar para la desconfiguración de la tendencia de construcción del escenario más visible del nuevo orden mundial. A esta apreciación hostil de Trump con Irán, con respecto a Irán, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán, el contraalmirante Alireza Tanskiri, le salió al paso y le dijo, bueno, nosotros tenemos nada más y nada menos que la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Ese infeliz escenario donde otra vez Hormuz dejaría la mitad del mundo sin petróleo, prácticamente, disparando los precios del crudo y pasaría a ser de nuevo el objetivo. Es decir, Venezuela vuelve a ser, en un escenario como ese, objetivo. Solo nos resta saber si sería negociando o si sería por la fuerza. Lo que nos quedaría por determinar. Por eso el ensayo de Trump al interior de asfixiar a Venezuela, pechando las importaciones al 25% de los países que le compran petróleo y gas a Venezuela, él supone pues que terminará derrocando al presidente Nicolás Maduro por esa vía. En el caso contra Venezuela, él procura someternos a nosotros, atenazando el país con la suspensión de las licencias petroleras de Chevron y demás empresas extranjeras, pero al mismo tiempo jugando con la ExxonMobil en la Guyana para despojarnos de nuestro Esequibo. ¿Ven el juego? Lo novedosamente torpe es que ahora alimenta la posibilidad de incendiar la pradera, es decir, de iniciar un conflicto Guyana-Venezuela, entre Guyana y Venezuela por ese territorio que está en disputa, por ese territorio que está controvertido, por ese territorio que está por delimitar, me refiero al territorio marítimo, por delimitar, donde tienen ellos sus plataformas de la ExxonMobil. Y tras una semana de fricciones, bueno, Guyana, financiada por la ExxonMobil, lógicamente, eso ya no es un secreto a voces, acudió a la Corte Internacional de Justicia para que en medio del juicio el máximo tribunal de la desprestigiada ONU, de la caduca ONU, bueno, interviniera. Y ayer 1 de mayo sacó un comunicado a la Corte Internacional de Justicia criticando las elecciones que nosotros vamos a hacer en territorio guayanés nuestro, nuestra Guayana Esequiba, cuando eso es un tema interno, de soberanía interna. Ustedes pueden ver allí lo anacrónico que se convierte en las instituciones multilaterales cuando están movidas por los intereses imperiales, el dinero, el petróleo. Ayer sacaron, y bueno, respondimos, pues como siempre respondemos con dignidad y con contundencia.
Entonces, y a la vez pues se ha sentenciado ordenando a Venezuela que cese cualquier reclamo. O sea, nosotros no podemos reclamar absolutamente nada del tema del Esequibo. Y pese a eso, ustedes saben, nosotros no reconocemos esa jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en este proceso de delimitación con nuestra Guayana Esequiba. Ese proceso sigue en curso, pues. Ese proceso allí en la Corte de Justicia Internacional de Justicia lleva su curso, pero nosotros no reconocemos eso. El gobierno guyanés ha activado todas las alarmas, pues, ante las elecciones regionales programadas y diciendo pues que esto afectaría su población guyanesa y su pretendida soberanía sobre la Guayana de nuestro territorio. Eso lo está haciendo Guyana en estos momentos. El año pasado nombramos un gobernador militar, el almirante Neil Villamizar, excomandante general de la Armada, para el territorio, y cambiamos los mapas, recuerdan, después del referéndum, cambiamos los mapas de Venezuela para incluirlo como el estado número 24 de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Recientemente, el patrullero oceánico de la Armada, el Guayquerí, nuevamente haciendo su hazaña de patriotismo, se acercó de forma significativa. Rompimos un hito, queridos hermanos, porque nosotros estábamos amarrados a un supuesto Azimut 070, los compañeros de la Armada saben de qué estoy hablando. El Azimut 070, desde Punta Playa. Nos limitábamos a estar navegando al noroeste de ese territorio, sin pasar para allá. Pasamos para allá. Pasamos para allá y pudimos ver con nuestros propios ojos todas las plataformas de la ExxonMobil allí explotando petróleo en territorio que todavía está pendiente por delimitar, en territorio que históricamente ha sido venezolano y que todavía a través del Acuerdo de Ginebra no hemos llegado a un acuerdo que es el instrumento jurídico válido y práctico y legal que nosotros tenemos. Entonces, con esta operación estábamos tratando de fustigar, porque hicimos comunicación con los barcos, establecimos comunicación, hicimos control, hicimos ejercicio de registro, se llama eso, ¿verdad? Control de tráfico marítimo, en una zona controversial. A todas estas, pues el gobierno de Guyana ha venido cocinando un plancito. Andan por ahí haciendo falsos positivos. De que vamos a atacar una de sus plataformas. Hemos denunciado nosotros públicamente, señalando las instalaciones del Comando Sur allí en Guyana y bases de la CIA. Y guión seguido, bueno, se le suma la amenaza del imbécil de Marco Rubio, según nuestro comandante en jefe Maduro, así lo calificó, un imbécil, quien no escatimó su indignación al tildarlo así, luego de que Rubio diera una rueda de prensa en Georgetown, y donde llegó a amenazarnos con estas palabras: si atacaran a Guyana o a la ExxonMobil, fíjense, ¿no? Guyana o a la ExxonMobil, sería un día muy malo, una semana muy mala para ellos, es decir, para nosotros. No terminaría bien. Esto lo dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio. Amenazarnos en las narices nuestras con su prepotencia imperial. Por supuesto, respondimos también. ¿Qué hará Trump a la hora de las chiquitas? Bueno,
llegará la guerra apoyando a Guyana. Porque yo les digo lo siguiente, y se los digo como ministro de la Defensa, como ciudadano venezolano, como soldado que soy. La marcha que nosotros tenemos para reconquistar nuestro territorio Esequibo no tiene vuelta atrás, no es indetenible, indetenible. Para atrás ni para coger impulso. Vamos con todas las instancias, pues. Todas las instancias, todos los instrumentos a la mano, políticos, diplomáticos, con nuestra presencia militar, ejerciendo soberanía en nuestra fachada atlántica. Nada nos impide pasar más allá del 0,70. Nada, absolutamente nada. Nada nos lo impedirá, absolutamente. Ahora, ese conflicto aquí, encender la pradera aquí en este lado del mundo, bueno, por sensatez uno pensaría, bueno, eso quizás sea poco probable cuando el mundo está encendido del otro lado. Y cuando el mismo Trump ha dicho hay que acabar con los conflictos en la Tierra, sobre el planeta, hay que acabar con los conflictos, las guerras, cuando el mismo Trump lo ha dicho. Pero bueno, allí tenemos esos escenarios, allí tenemos esas posibilidades que yo quiero que ustedes vean y dimensionemos correctamente, ¿no? Dimensionemos correctamente. Así que, bueno, ya hemos denunciado pues el ardid de ellos de estar buscando pleito y buscando falsos positivos para iniciar un conflicto, ya lo hemos denunciado. Esto es para hacer que ellos creen pues, que nosotros vamos a atacar una plataforma de esa. Nosotros no vamos a hacer, absolutamente no vamos a caer en ninguna de esas provocaciones. En todo caso y en todo evento, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, queridos compañeros, hermanos, hermanas, permanece en pie de lucha, permanece viva, permanece desplegada permanentemente en el territorio nacional, permanece consciente del momento político que vivimos, el momento histórico que estamos viviendo. La Fuerza Armada tiene conciencia de ese momento histórico que estamos viviendo y cuando haya duda, si alguien tuviese una pizca de duda del camino que nosotros tenemos que recorrer, vayámonos a Bolívar, a nuestra historia. Ahí tenemos la respuesta. Y si queremos ser un poquito más cercanos, vayámonos al legado del comandante Chávez, su lección que nos dejó, su legado que nos dejó, su legado que nos dejó. Vayamos pues, contestémonos nuestras preguntas porque nosotros somos un país que nacimos para ser libres, no para volver a ser esclavos. Esa era ya pasó. No vamos a volver a ser colonia de nadie. Aquí en este país hay dignidad. Nada más y nada menos. Somos los hijos e hijas de Bolívar. Imagínense ustedes. Somos los hijos e hijas de Bolívar. Así que bueno, concluyendo, de no concretarse una negociación tripolar entre Estados Unidos, Rusia y China, partiendo de la base de respetarse sus áreas de influencia respectivas, la perspectiva de la conflagración mundial permanece latiendo fuerte, persistente allí en el panorama, que nos lleva a concluir que este mundo en principio será tripolar o no será. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Y a seguir pues nuestra ruta, nuestro camino. Un abrazo pues. Gracias, muchas gracias por su tiempo.
Bien, allí escuchábamos a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa en esta conferencia que además ha servido de instrucción no solamente al pueblo venezolano, sino al mundo. También hacía la invitación a conseguir respuestas donde en esta historia de Bolívar, pero también en la historia de nuestro comandante supremo y eterno de la revolución, Hugo Chávez. Yo soy la teniente de navío María Elena Guevara y así despedimos este contacto.